reclamo por Santiago Maldonado, un joven que desapareció. Yo vine por acá porque ustedes cortaron la casa. Y en Argentina se agudiza el escándalo por la desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapuche. Photo brandie par ces manifestants, le portrait de Santiago Maldonado. No negamos de ninguna manera los hechos. Lo que negamos o no aceptamos es que se quiera encuadrar el hecho en una sola hipótesis. No puedo salir de mi asombro por el nivel, aparte de liviandad con el cual hace las declaraciones la ministra Patricia Bullrich. Está sucediendo es tal cual lo que sucedía en la época de la dictadura. No es que desapareció por arte de magia. O sea, sabemos quién se lo llevó, o sea, está demostrado. Hoy no hay la posibilidad, según el expediente judicial, de poder dar por confirmada ninguna hipótesis. Por la presente se procede a notificar a los manifestantes allí reunidos que la postura adoptada configura un delito federal. El operativo, llamativamente, fue realizado en presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nochetti. El doctor Nochetti pasó por el lugar a las 12:30, una vez que ya había, digamos, se estaban haciendo las actuaciones. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. ¡Esto es territorio mapuche, dentro de la ley! Ustedes ya saben cómo fue esto. Señora, No, porque es menor. ¿le voy a pedir, por favor? Sí, de aquel lado del vehículo. No, porque no nos separemos. ¿Sí? No nos separen. No nos separen. Vamos a quedar acá. Y este hombre que se baja y le da la mano a todos los gendarmes, nosotras nos acercamos a conversar con él y Milamier le dice: yo soy fulana de tal, ¿usted quién es? Porque nos tienen detenidas hace 2 horas acá, no entendemos por qué. Le dijo: yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y las podemos tener 6 horas si queremos. Santiago estaba ahí en el momento en que Gendarmería ingresó disparando balas de plomo. A mi criterio hubo varias rarezas. El lavado de los vehículos, móviles no informados que participaron. El móvil de José San Martín no fue informado como que participó en el hecho. No se necesita ser un experto para determinar que existen las huellas de un imán. A todo ese cúmulo de circunstancias, mi apreciación, a alguno de los uniformados, sin querer, le pegó un palazo, en fin, tuvo un desenlace no deseado, pero que ocurre. Y bueno, para no dejarlo en ese escenario, los CAR se lo llevan y lo sacan de ahí. Lo que le voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Que esa visera la tenía dentro de su mochila. Ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba justo a donde estaba su pertenencia. Acá donde nosotros veníamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Nochetti. Vamos a cazar a todos. Santiago se escondió en un arbusto y fue secuestrado por los gendarmes. Un testigo vio cómo lo arrastraron a golpes al Unimog. De allí lo trasladaron a una camioneta que partió con destino incierto. Y allí es donde las fuerzas represivas inician la represión hacia los integrantes de la comunidad hasta que logran la represión más grande del desalojo de la ruta y después luego la entrada al LOF. Nos hacen replegar de forma rápida, desesperante hacia el río. Yo me monto a un caballo y cuando voy llegando se escuchó la voz de alto: quédate quieto, está detenido. Logro ver que habían 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana. Es el tema dominante de la opinión pública, el tema dominante en esta segunda parte del año, el caso Maldonado, y lo vamos a estar tratando con la rigurosidad y también con la precisión
que el caso merece. En medio de rumores, de especulaciones, de operaciones cruzadas en torno a la información, vamos a ser muy rigurosos esta noche aquí en Tercera Posición, en el programa de Rolando Graña, programa que me ha confiado a mí en estos días en que él está en una cobertura especial como enviado de A24 y de América Noticias allí a la zona de Esquel, donde se tramita la parte judicial, donde se investiga, donde están ya los funcionarios del gobierno participando también con el juez Otranto de la investigación. Ya está en vivo Rolando Graña desde la noche fría de Esquel. Hola Rolando, buenas noches y bienvenido. No pretenderás que salga del medio de la calle. No, por supuesto. Por supuesto. Hoy estoy acá adentro. Pero acá la no verdad me muevo, que esa montaña nevada lucía muy bien hace algunas horas. No. ¿Sabes el frío que hace ahí afuera? No quiero ni saber cuánto hace. Está bien. Bueno, Así que sí, aquí yo te hacía en la estamos. calle, pero bueno, en fin. No. Vení vos acá, vas a ver qué lindo que está. Bueno, realmente estás al frente de una cobertura que yo decía, es el tema que domina la opinión pública y divide a la sociedad argentina también. El escenario se trasladó hoy otra vez a Esquel, si bien estuvo en Capital, estuvo el jefe de gabinete Marcos Peña, volviendo un poco sobre la versión original, ¿no? Sobre la defensa cerrada de la actuación de la Gendarmería, de Nochetti, del jefe de asesores, de Patricia Bullrich y de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hoy otra vez la cosa pasa por Esquel, donde acá lo que no se entiende es el enigma de la actuación del juez y de la fiscal. Dentro de un rato van a ver ustedes una entrevista exclusiva que pudimos tener con Sergio Maldonado, con el hermano de Santiago, con su abogada, donde el trato que ellos cuentan que tuvieron tanto de parte del juez como del de la fiscal es de una absoluta indiferencia. Fíjense que en los momentos en los que se está discutiendo en el Congreso que hay que incorporar a la víctima al expediente, a los familiares de las víctimas, que tienen que estar al tanto, que tienen que poder pedir medidas de prueba, la impresión que uno se lleva es que la fiscal Silvina Ávila funciona más como la abogada de Gendarmería, más que como la fiscal que tiene que acusar. Y por otro lado, el juez Guido Otranto, que de hecho hoy ya tiene una denuncia del fiscal en Buenos Aires por la confusa actuación que está teniendo en este caso, cuenta que lo recibió con absoluta indiferencia. Acá no tenemos que perder de vista que al tercer día de la desaparición de Santiago Maldonado hubo un pedido de Naciones Unidas de que esto fuera tratado como una desaparición forzada de personas. Ayer el alto comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos insistió a la Argentina y le reclamó por la falta de respuestas en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Digo, Naciones Unidas le está diciendo al Estado argentino nacional, esto es una desaparición forzada. Sin embargo, aquí el juez y la fiscal siguen como ganando tiempo. Los famosos 20 días en los cuales hubo un secreto de sumario sirvieron para que no se avanzara en ninguna hipótesis, por lo menos no trascendió nada. Cuando hoy le pregunto a Sergio Maldonado, ¿qué se hizo en esos 20 días? Me dice, ¿investigaron a Santiago? ¿Investigaron a la víctima? No fueron por Gendarmería. Esto cambió cuando se termina de caer la última carta que se estaban jugando, que era esta de la que hablamos tanto, ¿no? Que el puestero hubiera acuchillado a Maldonado en un enfrentamiento y Maldonado no estuviera acá. Bueno, hay videos que lo ubican, la sangre no era de Maldonado, ya está. Pero sin embargo, es como que la fiscal, que es la que debe acusar y que es una carátula de desaparición forzosa de persona, ¿no? O sea, estamos investigando una dependencia estatal, no a los mapuches. Bueno, no avanza hacia la Gendarmería. Y en cambio sí llegan las versiones de que la propia Gendarmería está muy inquieta porque saben que tarde o temprano algo va a llegar hacia ellos. ¿Y hacia quién? Porque 4 comandantes que estaban, sus escuadrones estaban en la zona del terreno, todos trabajando bajo las órdenes del juez Guido Otranto, y empiezan a mirarse con recelo entre ellos.
¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Quién estuvo? ¿De quién eran los que entraron al loft de los mapuches en ese momento? Eso es lo que está pasando acá. Y después el clima, digamos, aquí en Esquel, un lugar donde está lleno de fuerzas de seguridad, de funcionarios, de abogados que han venido a participar del litigio del expediente, de testigos que son testigos serios, de testigos que no son testigos serios, de pruebas cruzadas, de ejemplares de los servicios de inteligencia. Hoy, por ejemplo, se confirmó que una sentencia, un procesamiento en primera instancia, fíjate, pedido por el juez Otranto y la fiscal Ávila, contra un agente de la AFI que estaba investigando de manera ilegal a los mapuches y a los que se resisten a la minería aquí en Esquel, fue confirmado en cámara. O sea, fíjate la fauna de espionaje que ronda esta ciudad desde hace más de un año. ¿Desde cuándo? Desde que cambió el gobierno. Porque para el gobierno anterior la cuestión de los mapuches era un problema provincial, municipal, policial. Cuando cambió el gobierno, para el gobierno de Mauricio Macri, para la ministra Patricia Bullrich y para el hombre delegado a entender en estos temas, que fue Pablo Nochetti, se convirtió en un tema federal, de Estado. La RAM pasó a ser un tema de Estado y entonces por eso intervienen jueces federales, interviene Gendarmería y por eso derivó en lo que derivó. Aquí lo que me dicen mucha gente es que no es la primera desaparición que hay vinculada a los mapuches, que ya hubo otras desapariciones de supuestos militantes de la resistencia ancestral mapuche o mapuches a secas. Pero ¿qué pasa? Eran mapuches. Santiago Maldonado no era mapuche, era un blanco y además de ser un blanco tenía parientes en Bariloche y esos parientes se movieron rápido y tenían gente en La Plata y tuvieron la inteligencia y los recursos como para recurrir a los abogados de los blancos, ¿sí? Y que estos movieran el expediente y se hiciera escándalo. Entonces, esa fue la diferencia. Las desapariciones que hay, las previas, no se sabe el número, son de mapuches. Santiago Maldonado era blanco. Fíjate de qué estamos hablando, de qué nivel de racismo extraño estamos hablando en el expediente que conmueve hoy a la Argentina. ¿Antes intervenía la policía provincial, Rolando, cuando hablabas de esas desapariciones? Sí. Sí, claro. De hecho, los mapuches tienen su propio enfrentamiento con el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, ¿no? Es más, ¿lo llamó terroristas el año pasado o no? Otranto, ¿No lo llamó el año pasado terroristas o violentos? Claro que sí. Claro que sí. Y el juez Guido Otranto, que fue el que denegó la extradición de John Suala a Chile, tiene un pedido de juicio político del propio gobernador Das Neves. O sea que en esto hay coincidencia. Das Neves es del Frente Renovador, es un hombre cercano a Massa, Mauricio Macri está en la Alianza Cambiemos, pero en esto había una coincidencia. Los mapuches radicalizados son personajes molestos acá. A ver, si uno lo tuviera que explicar, las tomas de tierras son, de los mapuches, son el equivalente a las tomas de tierras que se hacen, no sé, en el conurbano. Claro. La diferencia es que en el conurbano, cuando se hace una toma de tierra organizada por un puntero político, se hace en función de la falta de vivienda. Acá se hace en función de un reclamo de tierras que tiene que ver con derechos ancestrales de pueblos originarios. La verdad que aquí también hay que decirlo, igual que sucede con los Cuom en Formosa, el Estado argentino se tomó medio en joda la cuestión de la Constitución del 94 que le reconoce los derechos de las tierras a los pueblos originarios. Y las provincias fueron demorando la instrumentación de las leyes y la entrega de títulos de propiedad a los pueblos originarios que efectivamente estaban confinados en algunas reservas y en algunos lugares sin papeles. Como estaban sin papeles, venían los blancos y decían, no, yo tengo título de propiedad. Y ahí empezaban los litigios y empezaban los problemas. Los Cuom resolvieron esto de una manera, no se pusieron violentos. Aquí, en el sur, en la tierra de los mapuches, algunos no se pusieron violentos, otros sí. Y ahí es donde empieza a tomar este carácter beligerante la resistencia ancestral mapuche. Rolando, una de las primeras entrevistas que realizaste es una charla extensa con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. ¿Querés adelantarnos algo de lo que vamos a ver en segundo nada más aquí? Sí, sobre todo esto. A mí lo que cuenta Sergio Maldonado, yo le pregunto, bueno, ¿qué pasa en el expediente? Porque se levantó el secreto del sumario. Y la respuesta es nada, no pasa nada. Todo lo poco que hay lo aportaron ellos. A ver, va de vuelta. La fiscal funciona como una abogada de gendarmería.
todo lo que hay para avanzar en una causa que está caratulada como desaparición forzosa de persona, vale decir que intervino una fuerza estatal, lo aporta la familia. Digo, estamos de regreso en eso de lo cual nos quejamos siempre de la indiferencia del Estado hacia las víctimas, de la poca bola que le dan, de por qué uno tiene que convertirse en el que investiga. Son ellos los que convencieron a los mapuches a que fueran a declarar a cara descubierta presentando un DNI. Son ellos que convencieron a una maestra que fue la que hoy introdujo la cuestión de las otras desapariciones de mapuches en el expediente del juez Guido Tranto. Son ellos hasta ahora los que están investigando, se han convertido en detectives para poder investigar la desaparición de su hermano. Mientras que la fiscal no solo no provee pruebas, sino que desconfía de todo lo que le traen. Entrevista exclusiva de Rolando Grania como enviado especial de A24 de América Noticias con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, de esta manera. Estamos aquí con Sergio Maldonado y Verónica Heredia, porque quiero saber qué pasa en el expediente, qué saben ustedes como familiares de Santiago Maldonado, qué saben de lo que está pasando. ¿Qué es lo que se está investigando ahora? Nada, pues no tenemos acceso a la fiscal. ¿Cómo nada? No se hizo nada. En realidad se hicieron todas medidas que se fueron filtrando en el transcurso de del secreto de sumario, porque eran todas medidas de, por ejemplo, no sé, incautar celulares, procedimientos, rastrillaje, pero bueno, en sí no tenemos, ¿qué fue los resultados? No tenemos resultados. El domingo hablé con la fiscal Ávila, quedó en recibirme a las 9 de la mañana, no me recibió la secretaria, no en un lugar privado, sino en un lugar, en un mostrador público. Ahora, perdón, tanto se habla del derecho, ahora se está discutiendo en el Congreso, del derecho de los familiares a la asistencia legal y a que no sean indiferentes a lo que necesitan, y esto no se está cumpliendo en esta, que es la principal causa penal de este momento en la Argentina. Claro, el derecho de las víctimas a ser informadas por las autoridades de manera clara y sencilla para que se entienda, sobre todo en un delito que es el mayor de los crímenes que puede cometer un Estado, que es la desaparición forzada. La fiscal se niega a atender a Sergio, a hablar directamente ni verle la cara, porque dice que es violento. Y a la fiscal no le resulta violenta, por ejemplo, la gendarmería, ingresando como ingresó, y que todo el mundo ya conoce, ya vio las filmaciones de la propia gendarmería, cómo ingresó el 1 de agosto al loft. Eso a la fiscal no le parece violento, le parece violento Sergio. La causa estuvo en secreto de sumario mucho tiempo. ¿Qué saben ahora de que se levantó el secreto de sumario? ¿Qué se hizo para saber dónde está Santiago? Bien, yo quiero aclarar, por ahí suena violento y suena como que yo voy y le pego o algo por el estilo. Lo que yo sé de violencia, ni siquiera una mala palabra. Le dije, muevo el culo y encuentro a mi hermano. Esa fue la... Yo dije cosas peores. Violencia. Por eso lo hago público, porque no es una mala palabra. Y perdón, me desvié de la pregunta que me has hecho. Te preguntaba qué pasó después del secreto del sumario, qué se sabe ahora, esos días que hubo secreto del sumario, qué medidas tan importantes se estaban tomando. Esas, supuestamente el análisis de... Puede ser, no te puedo creer. O sea, lo que hicieron fue, por ejemplo, analizar el cuchillo del puestero, desestimar todas las hipótesis falsas, fue lo que fueron haciendo. Ahora del resto, nada. Por ahí Verónica tiene otro panorama. No, en realidad la fiscal, cuando le fuimos a preguntar, cuando ya habían pasado 10 días del secreto de sumario, qué estaba haciendo, entonces dijo que bueno, que se habían secuestrado computadoras, celulares, pero eso alcanza un día que se ordena el secuestro, se secuestran y listo, se levanta el secreto de sumario o esta medida se la toma, diríamos, es una orden del juez, como cualquier allanamiento, pero eso no habilita 20 días de secreto de sumario. Fueron 20 días para decir que se estaba haciendo algo, todos sospechábamos que no iba a hacer nada, como efectivamente pasó, y para lo único que sirvió es para generar una angustia y una espera interminable en la familia. Esto de que se dice que no se descarta ninguna hipótesis, ¿ustedes creen que es una maniobra distractiva o que hay algo de real? ¿Que puede haber otra cosa que no sea la pista que lleva a Gendarmería? Bueno, excepto que crean en los ovnis o que la Tierra se abre o que Santiago se hizo árbol, bueno, excepto estas hipótesis que puede ser, diríamos, no estaría fundada en derecho,
pero bueno, a algunos se le puede ocurrir semejante cosa. Lo cierto es que la única hipótesis objetiva, concreta, que está desde el día 1, es que Gendarmería golpeó a Santiago y se lo llevó. Eso es lo que hay. Y el resto es la conformación del tipo penal de desaparición forzada, que es negar la detención, negar la desaparición y negarse a informar. Ahora, me quiero detener en eso, porque desde un primer momento Naciones Unidas le reclamó al Estado argentino que considerara esto una desaparición forzosa de personas. ¿Eso no llegó hasta Chubut? Digo, porque acá no hubo repercusión de ese reclamo internacional. Bueno, no solamente no llegó a Chubut, sino que tampoco llegó a Buenos Aires, porque las autoridades que estaban en la capital federal dijeron barbaridades. Así que no es que pareciera que no llegó a ninguna parte de la Argentina, a las autoridades. Pero bueno, no es extraña la conducta de las autoridades, que es negar una desaparición forzada. ¿A vos el juez te recibió? ¿Qué te dijo? ¿Tuviste contacto? Yo tuve contacto en la audiencia, que fue el día 4, y después lo vi el día 7, que me presenté para pedirle explicaciones, porque había salido el día domingo 6 un informe que era todo lo contrario a lo que había informado la Defensoría, el defensor Machado, junto con la PDH y los que eran los veedores, cuando se hizo el primer rastrillaje y peritaje el día 5, un sábado. Entonces no coincidí, entonces me presenté para pedirle explicaciones, lo que me dijo en su momento, que me sugería que buscara un abogado, cosa que ya sabía que Verónica era nuestra abogada. Así que bueno, esa fue la última vez que lo vi, y de ahí en más empecé a ir a ver a la fiscal. Por los hechos hasta ahora, ¿el juez y la fiscal se han negado a ir contra Gendarmería? Sí. Hasta ahora lo único que han hecho es investigar a Santiago. ¿Investigar a Santiago? Claro, investigar. Sí, primero dudaron hasta que existía prácticamente. Después, cuando ya no les quedó otra que aceptar que Santiago había estado en el lugar, pusieron la hipótesis ellos, trajeron la propia fiscal, de esta posibilidad del puestero, que van sacando causas, un montón de causas que tendrán ahí sin resolver. Entonces, ahora, la fiscal parecía que lo quería acusar a Santiago sin entender que era la víctima. Bueno, hoy, por ejemplo, que vino a dar testimonio una docente de Esquel, que relató cómo, en definitiva, esta desaparición forzada no es casualidad, sino que es la creciente violencia de Gendarmería y de la policía de la provincia de Chubut contra la comunidad, la falta y el silencio, obviamente, de las autoridades judiciales y fiscales. Declaró que había estado con Santiago el día 29 en Esquel, el día 29 de julio. Ese día hubo una marcha y finalizó alegan destrozos o daños frente al juzgado. Bueno, el juez pasó esa marcha, entonces le digo, ¿qué lo va a imputar? No, dice, no es para imputar, no, me imagino, si encima está desaparecido y encima lo quieren imputar. Bueno, esta es la lógica que utiliza el juez y la fiscal todo el tiempo. ¿Algo habrá hecho? Por supuesto. Es la misma lógica. Bien, pero hay una distancia entre un disturbio en una manifestación, suponiendo en el peor de los casos que fuera culpable, y una desaparición forzosa de persona, y una persona que desaparece y lo pueden haber matado. Hay una distancia sideral, digamos, de nivel de delito y nivel de gravedad. Bueno, lo que pasa es que en el caso de la desaparición forzada, por ejemplo, de Iván Torres, cuando se hizo la audiencia ante la Corte Interamericana, la perito que nosotros propusimos fue Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y nosotros le preguntamos a Norita si la desaparición forzada de su hijo, el 15 de abril del año 77, tenía alguna diferencia con la de Iván Torres el 2 de octubre del año 2003. Y Norita dijo, no, es igual, es la privación de la libertad de una persona, de un hijo, en manos del Estado, y las respuestas del Estado, que Norita se sorprendía escuchar a la fiscal, a los jueces de ese momento, a las autoridades en el año 2003, 2004, hasta el 2011, que recién en ese momento el Estado, ante la Corte Interamericana, reconoció la desaparición forzada de Iván. Entonces, son conductas que van generando la desaparición forzada. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que
el sistema democrático no nos haya garantizado que no pase una desaparición forzada. Y encontramos, una de las respuestas es esta lógica, algo habrá hecho. Sí, pero algo, está bien, pero al mismo tiempo también hay que decir que hoy por hoy, si alguien es golpeado en un calabozo y asesinado a patadas en un calabozo bonaerense, la capital federal o de Santa Fe, se ponen en marcha algunos mecanismos, más tarde, más temprano, por el cual se apartan a las fuerzas, viene otro e investiga, y esto no sucedió acá. ¿Por qué? Estamos hablando de una desaparición forzada. El Estado... Pero en otros casos también se aparta a los que están, digamos, a la bonaerense. Se fugan 7 presos o matan a alguien y echan a los policías, los corren Bueno, acá el juez entendió que había apartado a Gendarmería y entonces no está haciendo la investigación con Gendarmería, sino con la Policía Federal, que en definitiva son compañeros de trabajo con Gendarmería porque es la misma persona que le paga el sueldo, diríamos. Y esto es lo que nosotros estamos pidiendo, una investigación independiente e imparcial. No solamente de las fuerzas que intervienen, sino de toda la estructura del Estado. ¿Cuánto tiempo tardó el juez en apartar a Gendarmería y poner a la Federal? No, en el día... Pasaron creo que 3 semanas que recién sacó la Gendarmería de la ruta. 3 y no sé si me quedo corto. Más, me parece. ¿Por qué los mapuches no querían declarar a cara descubierta y con DNI? Porque no tenían ninguna garantía, si no tienen ninguna seguridad. Si el mismo juez, cuando tenía que ir a tomar declaración, no quería entrar en la comunidad, pues tenía miedo. Si un juez que entraron 140 gendarmes para reprimir a 7 que estaban cortando la ruta, te dice que tiene miedo, o sea, preocupémonos, porque entonces en manos de quién estamos. El juez dio la orden de desalojar la ruta. Producto de esa orden es la invasión o el ataque a la reserva mapuche. ¿El juez está investigando a sí mismo? ¿La desaparición de Santiago Maldonado no es consecuencia también en origen de una orden del propio juez Otranto? Y es como si fuera una autoinvestigación, y más allá de eso, la secretaria de la fiscal es la esposa del juez. Entonces, ahí no es compatible eso. ¿Ustedes por qué no piden que se aparte? Bueno, en este momento nosotros, después de 20 días de secreto de sumario, nosotros en esta semana estamos produciendo pruebas testimoniales y viendo, en definitiva, cómo estas pruebas testimoniales van ratificando lo que ya hay en el expediente. Así que ahora como nuestro objetivo es Santiago, no vamos a hacer nada que nos encierre a nosotros mismos y nos impida avanzar. Ahora es un dilema. Están con un juez y una fiscal que no quieren investigar, pero tampoco los pueden apartar porque esto demoraría más la causa. Sí, ¿me equivoco? Sí, es un círculo vicioso que lo vimos desde el primer momento, pero bueno, ya vamos a encontrar el mecanismo de salir de esta encerrona. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el apoyo que estamos recibiendo de toda la gente. Bueno, muy buena nota, Rolando. Habría que ver en este esquema, según lo que denunciaba allí la familia de Maldonado, si aquí no hay causales realmente importantes para que tanto la fiscal como el juez se excusen de investigar. Porque si convivían con la Gendarmería, era su fuerza auxiliar, ¿no? y demás cuestiones que vician de parcialidad la historia, si realmente no se debería pensar en otros actores para la investigación, ¿no? Para la jurisdicción. Es muy extraño lo que pasa, porque si uno se remonta al origen de lo que pasó, todo comenzó con una orden del juez Otranto. Recordá, Mariano, que hay videos, al menos 2 videos, donde se insiste todo el tiempo, la Gendarmería por altavoces insiste en que están cumpliendo órdenes del juez Otranto. Claro. Obviamente el juez no les va a ordenar que secuestren a una persona ni la golpeen en el momento en que la detienen, pero algo pasó y esta es la principal pista del sentido común, que es la única que ha quedado en pie en la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado. Sin embargo, el juez y la fiscal se resisten a ir hacia ahí. Por eso es que la familia, digamos, Sergio Maldonado y su abogada, están en esta paradoja. Dicen, ¿qué hacemos? Nosotros presentamos pruebas
desconfían de esas pruebas, no quieren ir hacia ahí, pero tampoco los podemos sacar del expediente. ¿Cómo se está resolviendo esto? Bueno, se está moviendo por otros lados. Hoy en Comodoro Pi, en Buenos Aires, el fiscal Federico Delgado pidió que se avance en una investigación por encubrimiento. Yo creo que es una denuncia un poco rimbombante, que va con arranca por Macri, sigue por Bullrich. Parece más un título. Pero la denuncia incluye también al juez Otranto y a la fiscal Ávila. Acá hay una diferencia. Vos pensás que es muy difícil probar que un político, que un funcionario no hizo lo que tenía que hacer, pero es muy fácil probar que un juez no hizo lo que tenía que hacer, sobre todo en algo tan especificado como es el protocolo que hay que hacer y que se hace en cualquier parte de la Argentina. Exacto. Cuando una fuerza represiva se excede en el uso de la fuerza y esto termina en una desaparición forzosa de una persona. Sin ir más lejos, por ejemplo, lo que pasó el viernes con los incidentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los detenidos que fueron liberados el fin de semana, en un momento hubo algunos que cuestionaron algunos procederes, ¿no? No todos, pero algunos cuestionaron inclusive lo que supuestamente le manifestaban algunos policías. Si bien el gobierno de la ciudad bancó a la policía de la ciudad, también ordenó un sumario interno. Es decir, siempre, evidentemente, hay allí en el medio investigar hacia adentro. No hay ningún efectivo de la Gendarmería apartado preventivamente hasta esta hora. Ninguno. No, están apartados de la investigación. Sí, claro. Durante 10 días siguieron adelante la investigación buscando a Santiago Maldonado. Después entró en escena la Policía Federal. La Policía Federal tiene 100 efectivos acá que están trabajando a las órdenes del juez Guido Otranto. Pero fíjate que hoy pasó otra cosa, porque hoy habían mandado todavía más efectivos de Policía Federal y de Prefectura que supuestamente venían a recorrer la reserva, esto que llaman la zona sagrada de la Reserva Mapuche, que en verdad, como te digo, es un territorio tomado, solo que en lugar de ser un par de hectáreas, como es en el conurbano, son casi 1000 hectáreas. Imagínate el tamaño de esto, muy difícil de investigar, de recorrer. Bueno, iban a venir con drones, con aparatos para investigar, a ver qué encontraban, y sin embargo el juez, después de entrevistarse con Claudio Bruch, secretario de Derechos Humanos del gobierno, que era el único y el primer enviado oficial que mandaba el gobierno, supuestamente después de haber tenido un giro en el caso Maldonado, dice, no, el procedimiento no se hace, ¿por qué? Porque el juez no lo pidió, nosotros no lo pedimos, dijeron desde el juzgado. Con lo cual quedó como una cosa extraña. ¿Por qué el juez no quiso que se hiciera ese procedimiento? ¿Porque tenía miedo que hubiera enfrentamientos con la gente, porque ya se estaban convocando los simpatizantes de los mapuches a ir para allá? ¿O porque tenía miedo que plantaran pruebas y esto le complicara todavía más la cuestión? Entonces, en ese triángulo que yo vengo describiendo sobre Gendarmería, el poder político, Bullrich, Nochetti y el juez Otranto y la fiscal Ávila, los más débiles, en el sentido de que son los que más no están haciendo su trabajo, ¿sí?, son el juez y la fiscal. Claro. Y por ahí me parece que también puede avanzar la causa impulsada por el fiscal Delgado, que ahora está en el juzgado de juez Canicoba Corral en Comodoro Pi. Rolando, en instantes vamos a hablar del tema de este documento de inteligencia que generó tanta polémica, porque la Policía Federal salió a desmentirlo, ¿no? Hoy hay aquí un anuncio. ¿Lo hablamos en un ratito, te parece bien? Sí, cómo no. Dale, ya volvemos allí, Esquel, con Rolando Graña, porque está Victoria Donda con nosotros, diputada del Movimiento Libres del Sur. Hola, Victoria. ¿Qué tal? ¿Qué sensación tenés después de todos estos días? Terrible, terrible. Quienes somos víctimas de desaparición forzada, entendemos por qué estaban pasando Santiago, los padres de Santiago. ¿Por qué está pasando Sergio, que recién lo veíamos, y a quien conozco desde desde los pocos días de Santiago por teléfono? ¿Pensás que la Gendarmería está ocultando algo? ¿Que alguien está ocultando algo? Además, tengo una particularidad personal y que voy a ser muy sincera en esto. Verónica Heredia, quien es la abogada de la familia de Santiago Maldonado, es amiga mía y compañera mía desde hace bastante. Así que voy a repetir lo que dice en ella, que en esto... Y desde la condena que recibió Argentina en el año 2011 por el caso Iván Torres,
Digo, porque hay quienes nos preocupamos por los desaparecidos independientemente de qué gobierno es el que está cuando una fuerza de seguridad lo desaparece. Verónica Heredia es una de ellas, es la abogada de esta familia, y ella lo que me dijo es: nosotros no descartamos ninguna hipótesis. La hipótesis más fuerte, la única que hasta ahora se mantiene en pie, es la de desaparición forzada. Ahora, no hay una prueba en el expediente, ¿no? Y no bueno, hay una prueba. ¿Tenés a con Matías? un juez como Otranto y como A ver, una fiscal como esta, la verdad es que es difícil, ¿no?, hacer pruebas. Ahora, tenés a Matías Santana, que es este aborigen que declara haberlos visto con un binocular, ¿no? Pero bueno, allí se cruzan algunos datos. Parece que cuando estaba Maldonado era de noche y él lo vio de día. Digo, no hay nada sustentable todavía en la causa como para apuntar. Mirá, la verdad es que la responsabilidad de que no haya nada sustentable a 37 días de esto la tiene la ministra de Seguridad. Es por eso que nosotros exigimos hoy la renuncia de Patricia Bullrich. Pero ella no investiga, investiga el juez. Te explico por qué. Sí. Existe en Argentina una ley, dos leyes en realidad, pero hay una que es la que más nos interesa en este caso, que es la 298, que es la introducción de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. Por la ley 298 es que Argentina está obligada a separar de cualquier causa penal a cualquier funcionario público que sea sospechado de desaparición forzada de personas. Bueno, es lo que decía recién Rolando, ¿no? Y lo que decía recién la familia. Patricia Bullrich, ¿qué hizo? A los pocos días de la desaparición de Santiago, salió a decir: yo respondo, yo me banco a la Gendarmería. Estoy convencida que Gendarmería no tiene nada que ver. No voy a tirar a ningún gendarme por la ventana. Se puso de un lado. Ella lo que debería haber hecho es decirle a su jefe de gabinete que estaba en el lugar de los hechos y que ordena la represión en el loft. Porque la represión en la ruta la ordena Otranto, pero la entrada de Gendarmería al loft la ordena Nocetti, y eso es lo que dice Nocetti. A ver, después quiero que me cuenten, Esteban y demás, el tema de por qué estaba Nocetti allá en el sur y con quién estaba en el momento. ¿Lo hacemos en un ratito? ¿Sí? ¿Me lo cuentan en un ratito? Perfecto. Bueno, ya seguimos con Victoria Donde. Vamos a escuchar a Marcos Peña en un ratito nada más. Antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. El informe se va a centrar centralmente sobre el tema de la infraestructura, de lo que tiene que ver con la obra pública, pero por supuesto que atento a la situación que estamos viviendo con el caso de Santiago Maldonado. Luego de escuchar sus preguntas, seguramente vamos a detallar más específicamente el tema, reiterando, como lo he dicho la semana pasada en la Cámara de Diputados, que por supuesto tenemos la preocupación y ocupación como gobierno y como Estado de encontrar con vida a Santiago Maldonado, de colaborar con la justicia en su investigación, de mantener durante esa investigación todas las hipótesis abiertas y dejar claro que no habrá en ningún caso, si se comprueba algún delito por parte de algún miembro del Estado o de la Fuerza de Seguridad, ningún tipo de encubrimiento ni ningún tipo de planteo que obstaculice, ni mucho menos, el trabajo de la justicia. Tenemos información urgente que trae Néstor Espósito. Néstor. Lo contaba recién Rolando Graña, desde la cabeza del Poder Ejecutivo, desde el presidente Mauricio Macri hasta la cabeza de Gendarmería, toda esa línea acaba de ser imputada por el fiscal Federico Delgado, quien de alguna manera lo que está haciendo es meterse en el expediente que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una denuncia de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, que representa el abogado Eduardo Barcesat, que sostiene, vea, están encubriendo la desaparición. Y en el encubrimiento denuncia tanto al presidente de la Nación como cabeza del Ejecutivo, cuanto a Marcos Peña como jefe de gabinete, a la ministra de Seguridad, a su segundo, al secretario de Derechos Humanos, a la jefatura de la Gendarmería y también
al juez Guido Otranto y a la fiscal Ávila. ¿Quién es el juez Guido Otranto? Hasta el año 2011 Guido Otranto era secretario de la Sala Segunda de la Cámara Federal. Lo explicamos brevemente. Durante el kirchnerismo, la Sala Primera era conocida como la Sala K, la sala que fallaba en sintonía con los deseos del gobierno. La Sala Segunda era la Sala Anti-K y a esa sala pertenecía el entonces secretario Guido Otranto. La fiscal también fue designada durante el kirchnerismo. ¿Quién la designó en Esquel? La procuradora Alejandra Gil Carbó. No hay una sospecha política allí de encubrimiento respecto de una responsabilidad del anterior gobierno. ¿A quién más abarca la investigación? Bueno, básicamente a la cabeza de Gendarmería, y el fiscal lo que está pidiendo es: mándenme el expediente. Si yo voy a investigar el presunto encubrimiento de la desaparición de Maldonado, tengo que saber qué fue lo que hicieron, porque si trabajaron bien, no encubrieron, solamente no lo encontraron. Pero si no lo encontraron porque trabajaron mal, entonces podrían estar todos imputados. Bueno, Victoria, ¿qué opinas de esta causa que ha iniciado Delgado por encubrimiento a...? Que en realidad no serían responsables de encubrimiento, sino coautores, porque para que el delito de desaparición forzada se configure como delito de desaparición forzada, tiene que haber funcionarios públicos que impidan, obstaculicen de alguna forma el desempeño normal de la justicia. Si no, no hay delito de desaparición forzada, porque bueno, un funcionario público puede cometer un delito, pero, digo, aparecería el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Digo, eso sería una hipótesis. En este caso no aparece. ¿Qué es lo que aparece? Aparece una declaración de la ministra de Seguridad diciendo: yo me banco a Gendarmería, no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, lo que significa que de alguna forma responde por Gendarmería. Si ella responde por Gendarmería, no está siendo objetiva en la investigación interna. ¿Pensás que hubo una exacerbación del uso político de la desaparición de Santiago? Sí, y esto es una pena, sí. De uno y otro lado, estoy preguntando. Sí, de uno y otro lado, ¿de qué? De la grieta. Y me parece que las víctimas de la grieta es toda la sociedad que no somos parte de esa grieta. Y me pongo en que no somos, porque yo no soy parte de esa grieta. Yo creo que ante una persona que está desaparecida y cuya desaparición es responsabilidad del Estado Nacional, hay que salir a buscarlo. Yo soy parte de esa gente que salió a buscar a Julio López, que salió a buscar a Luciano Arruga. Luciano Arruga es un joven que fue desaparecido cuando tenía 16 años y que estuvo desaparecido 5 años. Y el desaparecido de eso, el responsable político de eso fue Scioli, que lo buscó a Iván Torres. ¿Y sabés qué? De Iván Torres no se acuerda nadie y nadie habló. ¿Sabés quién sí se acuerda? La mujer que ustedes tenían recién en pantalla, Verónica Heredia. Esa abogada que con nada, con ninguna estructura atrás, se bancó a todo el Estado, a toda la familia de Iván, lo buscó Iván, enfrentó al gobierno de la provincia de Chubut y después enfrentó al gobierno nacional y en el 2011 logró una condena contra el gobierno nacional por desaparición forzada en la Corte Interamericana. Esa mujer, con ese valor, hoy es la que representa a la familia de Maldonado. Entonces que digan que esto es una causa kirchnerista, esas estupideces que dicen desde el macrismo, no es otra forma que decir que no les interesa que haya desaparecidos. Y un desaparecido en democracia es un problema para todos, para toda la sociedad. Porque si hay algo que tienen en común Julio López, Luciano Arruga, Iván Torres y Santiago Maldonado, no es el gobierno de turno. ¿Por qué Bonafini dijo que no era igual el caso? Bonafini que se haga cargo de lo que dice ella. Esteban. Sí, Victoria, te veo muy convencida de la hipótesis de Gendarmería, que hoy indubitablemente es la pista central. ¿Qué pruebas tenés vos para afirmar eso, por un lado? Y segundo, ¿qué crees que rol cumple Macri en todo esto? A ver, la prueba central es la prueba central y la prueba más importante que tengo para afirmar que hoy es la prueba central es la carátula que tiene la causa, que es desaparición forzada. Y lo puso la fiscal, no lo puse yo. Después, voy a decir lo mismo que dice Verónica, yo no descarto ninguna hipótesis. Ahora, de todas las hipótesis que tenían, la única que está en pie es la de desaparición forzada. ¿Qué significa que sea la única? Que algún miembro del Estado Nacional participó en esa desaparición. Por eso es desaparición forzada, si no sería desaparición de personas. ¿Y Macri qué rol cumplió en esto? ¿Crees vos o suponés?
Macri hasta ahora es el presidente, Macri es elegido por la gente, el presidente de la nación y el que elige a la ministra de Seguridad. Una ministra de Seguridad, el que elige y deja de elegir, o sea, le pide la renuncia. ¿Vos crees que Macri dio una orden para hacer desaparecer a alguien? No, eso me parece ridículo. Decir eso me parece ridículo, porque si yo creyera eso, estaría hablando de otra cosa, y estaría hablando de un plan sistemático de desaparición intencionada de Perdón, personas. pero recién dijiste que el delito de desaparición forzada se constituía si había un presidente que daba la orden. No, dije funcionario público, no presidente. Dije funcionario público y no presidente. Y no dije que dé la orden, dije que se constituye si un funcionario público participa de alguno de los hechos. Y para que un funcionario público participe de alguno de los hechos... ¿A quién ubicás? ¿A Nosetti? ¿A quién ubicás? Nosetti dio la orden de represión. Si después se comprueba que Patricia Bullrich participó en el ocultamiento de eso, y eso tiene que hacer una investigación la justicia, para que haya desaparición, o sea, para que Patricia Bullrich sea coautora de ese delito, estoy diciendo en el hipotético caso que se compruebe, es ese caso, digo, no voy a decir cosas que no estoy diciendo, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Diputada. Y lo que estoy diciendo es, no creo que el presidente diga, miren, desaparezcan algún simpatizante de los mapuches para que no me hinchen más en el sur a mis amigos. Pero Victoria, como viste que ese Lewin. comentario se instaló, hay mucha gente que instaló ese comentario. ¿Qué comentario? Que yo te pregunté que había un plan sistemático. Bueno, pero esos son los kirchneristas y que se hagan cargo de lo que están diciendo. Digo, del otro lado y de los que no estamos del lado de la grieta, somos un montón. En esa grieta que no estamos y de la cual no voy a participar porque tengo la sensibilidad de entender lo que es un desaparecido, lo que te voy a decir es, no hay plan sistemático de desaparición de personas en los términos de la dictadura militar. En todo caso, después te discuto lo que es plan sistemático de desaparición. El no plan, el no protocolo es otra cosa. Gracias, Victoria, por tu presencia. No, de nada. Que descanse, gracias. Gracias. Bueno, vamos a escuchar a Macri hablando del tema. Antes, el consejo de Life Group. Si fue víctima de un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499. ¿Cuál es la posición del Ejecutivo? Colaborando, ocupándose. ¿Cómo? Estando al servicio de la justicia como corresponde, que está investigando un juez y una fiscal. Y una fiscal como corresponde. Sin prejuzgar, no descartando ninguna línea, pero colaborando como corresponde en un Estado democrático, a que el juez y la fiscal tengan todo el apoyo para seguir con la investigación. ¿Alguna crítica Lo a la cual hay que ministra? ser prudentes, hay que ser muy prudentes. ¿Alguna crítica a la ministra? Nosotros no prejuzgamos y permitimos que el juez avance como corresponde con absoluta libertad. Hay que todos mantener esa posición de prudencia porque eso es lo que tiene que manifestar en esta etapa de la Argentina, ser prudentes y alejarnos de cualquier manifestación prejuiciosa o violenta. Hace un mes que no está, claro. Preocupado y ocupándome todos los días de ver qué novedades hay. Nada más. Otra cosa no se puede hacer que apoyar a la justicia. La gente no se la traga. Gracias. Volvemos a Esquel, está nuestro enviado especial Rolando Graña. Rolando. Bueno, el otro problema que está aquí en el telón de fondo, que está en el origen, digamos, de la desaparición de Santiago Maldonado, es el problema de los mapuches, ¿no? ¿Qué representan los mapuches? Yo les contaba antes que hasta el 2015 los mapuches eran considerados un problema provincial de cada una de las provincias y que cada uno se arreglara, Río Negro, Neuquén, Chubut, que cada uno se arreglara con los mapuches como pudiera. Mientras, cuando cambia el gobierno, empieza a ser un problema federal. El Ministerio de Seguridad busca intervenir de una manera integral ¿sobre quién? Sobre la RAM, sobre la resistencia ancestral mapuche, que son dentro de los mapuches los más radicalizados. Pero quien sabe mucho más de esto que yo es Claudio Andrade. Es amigo, es periodista, corresponsal del diario Clarín, y él fue el que me desasnó, me dijo, no, espera, te explico cómo es la cuestión de los mapuches, así que ahora te explico, que habla para la gente también. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Bien. Ahí, ¿cómo es la cuestión de los matices en los reclamos de los mapuches? Bueno, es mucho más complejo de lo que uno se imagina, ¿no? Como vos bien decías, primero hay un reclamo territorial, después hay un reclamo cultural, y dentro de ese reclamo cultural hay un reclamo cultural. Ahí me mataste. El reclamo cultural es una especie de decisión por parte de una parte de la comunidad mapuche de volver a las raíces que estaban vigentes en el año 1541.
Exactamente. En el año 1541 es la primera vez que los españoles se encuentran con los mapuches en la zona de Santiago de Chile, en las afueras. En ese momento reinaba una suerte de nación bastante caótica compuesta por caciques y había una serie de reglas territoriales, de conducta, tanto para las mujeres como para los varones, los niños, etc. Y estas conductas son a las que quiere volver, por ejemplo, el lonco Facundo Jones Wala. Es su ideario, ¿no? Su ideario es recuperar... ¿Es un fundamentalista del pasado? Exactamente, es un fundamentalista del pasado. Yo alguna vez he hablado con él, también se lo he dicho a su gente, es la idea, ¿no? ¿Vos me contabas que no toman alcohol? No toman alcohol, tampoco son tipos que sean muy fanáticos de los cigarrillos, por ejemplo. Explica por qué lo del alcohol. Lo del alcohol es porque ellos culpan de modo directo al alcohol por la decadencia de su cultura. Esto es algo que ya estaba muy fuerte en los Selkman, por ejemplo. Los Selkman... Los zonas, claro, que se conocen como zona de Tierra del Fuego. Decían lo mismo. Los Alacalufes decían lo mismo. Pero los mapuches fue muy fuerte, porque ellos dicen, bueno, nosotros no bebíamos. Y hay una idea que atraviesa la Patagonia, que es que si el alcohol no hubiera estado involucrada, la conquista hubiera sido mucho más compleja. Vos fijate los fundamentalistas... Que ganaron más con el alcohol que con el Winchester. Por supuesto. Hay una suerte... Bueno, acá me van a matar los antropólogos, ¿no? Pero bueno, como vos bien sabés, yo vengo de una familia de cientos de años en la Patagonia, esa es la verdad. Pero murió mucho más gente de gripe, ¿no? De viruela, de peste escarlata, que gente asesinada por los conquistadores a fines del siglo XIX, ¿no? Mucha gente dice, nos mataron a millones. No, lo que sucedió es que esta gente estaba tan impoluta que al entrar en contacto con el blanco muere. Pero bueno, volviendo a los mapuches, la idea de ellos es recuperar, imagínate, es recuperar hasta la forma de vida original. Ellos que son fundamentalistas, yo sé que esto es una barbaridad, pero sí. Son fundamentalistas como existen otros fundamentalismos religiosos en otra parte del mundo. Pero, no te voy a caer en la cosa fácil de decir son el ISIS patagónico. Bueno, no tienen un Corán y no tienen una Biblia para ser fundamentalistas, pero lo que sí tienen es una raíz y una forma de cuidarse, ¿no? Como personas, de vincularse con la naturaleza. Esto es cierto, el mapuche es un tipo que está muy vinculado con la naturaleza, que no tiene nada que ver con lo que pasa con el resto del país. La gente por ahí piensa que se puede equiparar a un tipo que vive en el medio casi en el medio de la montaña, como es el caso de Cuchamen, el RAM que está allá adentro. Pero viven en un campamento. Todas las noches, durante 5 meses, hay alrededor de 15 grados bajo cero. No viven en casas. O sea, pero lo que yo vi son como ranchos. Son ranchos en el medio de la estepa. Mira, hay un dato para que te des una idea. El día que supuestamente fue visto por última vez Santiago Maldonado, había 15 grados bajo cero. Ese día excepcionalmente. Imagínate para una persona blanca, y quiero decir blanca también en el sentido cultural, que tiene una casa, que tiene... Bueno, por eso yo no estoy afuera. Mariano Yese me estaba diciendo, anda, salí a hacerle la salida de afuera. Claro. Bueno, y la otra historia es que tiene que ver con que ellos quieren volver a la idea de tener un jefe de familia y que ese jefe determine un montón de cuestiones. Los Benetton, ¿por qué van contra las estancias de Benetton? Porque Benetton es el último resabio de lo que ellos llaman la invasión Winca, ¿no? Antes de Benetton había unos empresarios nacionales que tenían esa parte de Cuchamen y sobre todo la parte de lo que sería la Compañía del Sud, ¿no? Grandes extensiones territoriales. Y antes había una compañía inglesa. Hoy hablábamos sobre por qué no atentan nunca contra el casco de la estancia de Benetton. Bueno, esto es muy singular. Muchos mapuches fueron paridos en esa zona. Es difícil. ¿Por qué? Porque en esa época los ingleses, otra vez voy a ser incorrecto, tenían sexo o violento o pacífico con indígenas. Y bueno... ¿Los hijos bastardos nacían ahí? Nacían ahí y estaban atrás, eran vaquianos. La Patagonia está lleno de tipos que tienen nombres gringos y tienen nombres... Bueno, Jones Walla. Bueno, los Jones, acá le dicen los Jones, son los que nacieron en esa zona de la estancia de Benetton, también impoluta,
nunca tocada, porque en algún sentido nunca van a tocar el lugar donde ellos nacieron. ¿De dónde sale esta historia que hay un territorio sagrado que de hecho el juez no quiso entrar? Sí, en realidad el mapuche no tiene esa concepción de terreno inviolable, eso es cierto. Eso no sé por qué ellos argumentaron eso. A veces porque es un cementerio, a veces porque es una zona de reposo. No te olvides que los mapuches tienen un vínculo con la naturaleza que tiene mucho que ver con meditar, con estar solo, con buscarse ahí. Y quizás ese lugar significaba eso para ellos, ¿no? Pienso que va por ese lado, no creo que sea por algo tan especial. ¿Todos los mapuches simpatizan con la RAM? No, pero hay que decir una cosa. A Facundo Guala o a Facundo Jones Guala, en Esquel le dicen Facu, le dicen Johnny, porque Facundo a los 11 años, a los 10 años, cuando era un niño, estaba entre Bariloche y acá. Acá nació su padre, su madre es de Bariloche. Ayudó a construir casas acá siendo un poco más grande. Me refiero, él se radicaliza mucho después y no te olvides que él tuvo una crisis mística y en esa crisis mística... Es una crisis mística para un mapuche. Se enfermó físicamente, pensaban que se iba a morir. Vino una machi, en esa época había machis, ahora no abundan tanto, del lado chileno. La machi es una curandera, digamos. Sí, es una guía espiritual y también puede ser una guía política en algún caso, si es necesario. Ahora el guía político es Facundo, ¿no? Y la machi dijo, la única manera de curarte es nombrarte lonco, líder. Su reflexión es, ok, ya vencimos todas las instancias de diálogo y las instancias de diálogo fueron propuestas por nosotros. Entonces vamos a iniciar lo que él llama la guerra del fuego, porque la guerra del fuego es volver 500 años hacia atrás. Pero la violencia política que ellos ejercen existe. No es un invento de los servicios de inteligencia. No, hay 74 atentados que se les adjudican, pero se supone que hay más. Hasta ahora, yo lo he dicho más de una vez, han tenido suerte de no matar a alguien. Han tenido suerte. Las dos personas sobre las que atentaron, por ejemplo, la última, Evaristo Jones, lo dejaron desnudo y atado en un coche. Menos mal que no se le murió de frío. Pudo pasar, pero Evaristo es vaqueano. Uno supone, ¿no?, que tiene esa fuerza interior muy típica de esta zona. Habría que ver cuál es la prolongación de Facundo, si alguna vez él logra entender, digamos, que hay métodos políticos de otra índole o se queda radicalizado, ¿no? Pero por ahora él quiere volver al medioevo, ¿no? Yo le escuché declaraciones a él defendiendo la violencia política como herramienta. Sí, porque él es un lector de la historia de su pueblo a través de la pluma blanca, ¿no? Los grandes mártires de la Araucanía murieron de manera traumática y sangrienta. Y él los admira. Él admira a Lautaro, a Galvarino, admira a todos estos tipos que han fallecido de manera trágica. ¿Qué hay sobre todo esto de que están financiados por Inglaterra? Mira, es una exageración solo en algún término, pero sí hay que recordar que las ONG, sobre todo de Europa, siempre se han sentido muy atraídas por lo que hacía la cultura mapuche, especialmente en Chile, donde en Chile tú sabes que la violencia mapuche se transformó en violencia terrorista para el Estado, y luego atraviesan la frontera y se sienten cada vez más involucradas con lo que pasa acá. Y Facundo es uno de los motivantes, porque Facundo no se siente de ninguno de los dos países. Entonces atrae, ¿no? Yo he contado, Facundo... ¿Es un financiamiento filantrópico o de servicio de inteligencia? No, es filantrópico. Lo que pasa es que lo ayudan, digamos, lo ayudan con la comida, lo ayudan con libros, lo ayudan con una forma de inteligencia de decir, mirá, nosotros los ocupas hacemos esto allá, los anarquistas hacemos eso allá. Acá se han visto colombianos, chilenos, europeos, que tienen experiencias anarquistas. ¿Y por qué no? Él las ha... O sea, hay solidaridad anarquista. Las pintadas anarquistas y los ataques anarquistas y las molotov anarquistas en Capital pueden tener una relación de solidaridad con él. Absolutamente. Aparte, el único grupo que respeta por fuera de los mapuches son los anarquistas. Él siente respeto por eso. Él no siente que ese sea su camino, pero los anarquistas sí sienten que puede juntarse con los mapuches. ¿Técnicamente es una protoguerrilla? Mira, ese es el drama. Si Facundo y su gente hacen un punto más, ¿no?
hacia cierto sector van a quedar mucho más pegados y más vinculados a las acciones guerrilleras chilenas. Y no sé si hay retorno de ahí, no sé. Cuando ya empezás a usar armas de mayor peso y empezás a tener recursos para guerrear de verdad, creo que va a ser muy difícil para el gobierno lidiar con eso, con un grupo de 20, 30, 50 tipos armados en la Patagonia. Si pasara, no digo que esté pasando, pero sí es verdad, es protoguerrilla, sin ninguna duda. ¿Y hay mapuches que hayan logrado título de propiedad por derecha? ¿O se los bicicletean y nunca lo consiguen nada? No, mira, el caso más famoso es el de Atilio y Rosa, pero lo que ellos lograron luego de este encuentro con Benetton en Roma, ¿no? Dos mapuches fueron a ver a Benetton a Roma. Exactamente, lo fueron a ver porque lo molestaron tanto en la justicia provincial. Esto nunca fue nacional, siempre se quedó en la justicia del Eleque, este reclamo de este matrimonio mapuche que pedía alrededor de 400 hectáreas que decían que eran de ellos porque nacieron por ahí. Y Benetton compró eso. Entonces ellos empezaron a hacer recursos en la justicia y lo cansaron. Entonces el tipo dice, ok, vengan y los voy a ver en persona. Bafangulo, vieni qui. Claro, exactamente. Y fueron y tuvieron una discusión en castellano fuerte, pero fuerte y elegante. Este es muy interesante. Aunque él los miraba como una cosa así, como, bueno... Nada. Son los que hacen estos indios. Claro, pero finalmente fue elegante. Él se lo reconoció y dijo, ¿saben qué? Yo levanto el teléfono y lo resuelvo, ¿no? Este conflicto por las 500 hectáreas, que al final, para alguien que tiene 840.000, ¿qué son 500 hectáreas? Entonces levantó el teléfono, ahí mismo, dijo, está resuelto. Entonces Atilio y Rosa le dicen, bueno, ahora el papelito. Y él le dice, no, la palabra de Luciano es mucho más importante que un papel. ¿Y la cumplió? Llevan 10 años esperando la palabra de Luciano, por supuesto. Pero están ahí. Están ahí, la justicia determinó que no son ocupantes, pero las tierras de Luciano Benetton y familia, ¿no? Quiere decir que ellos pueden vivir ahí hasta que se mueran, pero finalmente los familiares no van a poder heredar a menos que se vayan a vivir ahí. Entonces Benetton, que pienso que piensa en generaciones, mientras nosotros pensamos en horas, habrá dicho, bueno, finalmente se van a morir. Sí, que se queden ahí. Sí, exactamente. ¿Y qué hacen los Benetton? ¿Para qué tienen tantas estancias? ¿Sacan lana, sacan oveja para la lana, para los pulóveres, como uno se imagina? Eso partió de un error de cálculo muy poco difundido. La idea original de Carlo Benetton, que alguna vez dijo que el Eleque era su lugar en el mundo, y ahora Cuchamen está ocupado, que es su patio trasero, ¿no? Así que imagínate lo que le molesta. La idea de él era comprar una gran cantidad de estancias y meter una gran cantidad de ovejas como era a principios del siglo XX. ¿Qué pasó? Que Argentina tuvo una serie de situaciones económicas que hicieron caro sacar la lana de acá y sobre todo procesarla. Entonces, las ovejitas son caras, va. Y además yo te diría otra cosa, cada vez la lana se usa menos en la ropa moderna. Sí, el proceso de limpieza y de industrialización y de exportación no era tan económico como ellos pensaban y movieron sus negocios, bueno, a Oceanía, que como todos saben hay más ovejas que seres humanos. Pero se quedaron con la tierra. Se quedaron con la tierra y trataron de venderla, pero es tierra sin agua. Entonces vender tierra sin agua es muy difícil en la Patagonia. Porque ¿por qué no se la dejan a los mapuches, le dejan un pedazo? Porque, bueno, no me quiero poner fundamentalista yo tampoco, pero la idea del capitalismo es poseer. Claro, es no dar. Claro. Y entonces, ¿qué pasa con él? Él dice, bueno, voy a tratar de venderlas. Luciano y Carlo en persona tratan de vender 2 o 3 estancias de más de 80.000 hectáreas y no lo consiguen, lo intentan muchísimas veces y la tierra que compraron a cifras bajas ahora vale menos. No vale más, lo que los favorece... O sea que uno se imagina que están sentados en un gran negocio y no es así. No es un gran negocio, no, por supuesto que no lo es. Y no vienen por el agua porque no hay agua. Mucha gente pensará que hay petróleo, tampoco hay. Es tierra, es una enorme cantidad de tierra que aún no sabemos cómo puede producir algo. No lo sabemos porque no estamos trabajando en eso, ¿no? Y él no ha podido desprenderse de eso. Yo tuve una charla muy larga y bastante complicada con Josefina Brown, una chica muy bella, muy inteligente que murió, que era familia de los Brown. Benetton le compró los terrenos a familia de ella y Josefina me decía... Los de la anónima. Claro. Y Josefina, me da pena recordarla ahora, pero ella me decía, Claudio, no vale esa tierra, no vale. No le saques el cálculo, me decía. Muchas gracias. A ver, ustedes vieron, este es el telón de fondo de lo que está pasando. Detrás de la desaparición de Santiago Maldonado está esto que acaba de contarles Claudio.
Benetton, un mal negocio, no pueden exportar la lana de las ovejas, no saben qué hacer con esa tierra, pero tampoco se la quieren dar a los mapuches que se están poniendo fundamentalistas. Eso es lo que está pasando acá. Y detrás de ese telón de fondo es donde surgió uno de los principales cisnes negros que puso en jaque al gobierno de Mauricio Macri. Sí, no te olvides, Rolo, también, muy bueno todo este contexto que construiste allí con el periodista, con el corresponsal de Clarín. No te olvides de Chile, que Chile tiene un problema con el RAM también, ¿no? Tiene un problema fuerte. Sí, claro, lo que pasa es que con atentados en Chile muy fuertes. se juntó. Claro, en Chile los RAM se juntaron con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el movimiento, el MIR, digamos, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, son mucho más picantes, allá están mucho más organizados, ¿no? Y ahí sí tienen métodos claramente de guerrillas. Exactamente. Rolando, volvemos en un ratito, ¿te parece? ¿Cómo no? Y seguimos charlando allí desde Esquel, ¿eh? Así que bueno, tómate un buen café caliente allí en medio de la noche fría. Nosotros estamos aquí con Juan Cabandía. Bienvenido, Juan, ¿qué tal? Gracias, Mariano. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué impresión tenés de todo esto que está pasando, de una investigación que por ahora no se juega por ninguna hipótesis, ¿no? Yo digo que el presidente ha desaprovechado una oportunidad enorme, que es haber heredado un prestigio de nuestro país a nivel internacional por la lucha que se dio en materia de derechos humanos y el resguardo de los derechos de las personas habitantes de nuestro país. Fíjate que en el 2006, incluso nuestro país junto a Francia fueron los promotores de la Convención Internacional por la Desaparición Forzada de Personas. Ahora, si reparamos incluso en las visitas que ha habido en el último año y medio en esta gestión, acordate que Obama vino a Argentina y fue a ver un lugar que tenía que ver con la última dictadura. Merkel en el mismo sentido y Hollande, el expresidente de Francia, en el mismo sentido. O sea, evidentemente Argentina tiene ese estatus y ese reconocimiento mundial. Ahora, estamos ante una situación, con la situación de Santiago Maldonado, con el caso de Milagros Salas, donde organismos internacionales han tenido que venir a auditar y a controlar el resguardo de los derechos de las personas. La ONU tuvo que decir... Bueno, Milagros Salas tiene 8 causas penales, ¿no? Bueno, es diferente. Pero la CID, la Comisión Interamericana de Derechos, tuvo que venir a decir, no, el proceso no es el correspondiente, el proceso judicial tiene algunas cuestiones a rever, entonces pidió por resguardo de situación de detención y finalmente pidió lo de... La prisión domiciliaria, pero a veces insolayable las causas judiciales que han avanzado, inclusive hay un par de condenas, ¿no? Hubo un par de condenas. A ver, las causas, digamos... Las causas son causas que incluso tienen bastante distancia con lo que había propuesto en ese caso el gobernador, lo que había manifestado el gobernador Morales. Ahora, si nos abocamos a lo que sucede, es que organismos internacionales están viendo y auditando la situación de Argentina, también con el caso Maldonado. Entonces, evidentemente hay un negacionismo que se repite, hay un negacionismo por parte del gobierno en esta situación, primero plantando pesquisas para intentar confundir, poniendo en cuestión paraderos inexistentes de Santiago Maldonado. Habían dicho que estaba en Entre Ríos. ¿Sabes qué me hace acordar? En algún punto, cuando en dictadura en Argentina se decía que los desaparecidos estaban en Europa, ¿no? Y acá se intentó instalar que Santiago estaba en Entre Ríos, en no sé dónde más. Segundo, el desprestigio a la familia, el desprestigio de Santiago mismo, el desprestigio o la esmerilación o inventar cuestiones tan alocadas como, por ejemplo, que Santiago estuvo en un ritual, entonces fueron los mismos mapuches los que lo asesinaron y debe estar por ahí. O sea, una locura. Bueno, no hay prueba de nada, de todo eso que planteaste, todavía no hay pruebas en el expediente de nada. Bueno, vos fíjate que la ministra no ha ayudado, Mariano. No ha ayudado para nada, en ningún sentido. Porque primero negó que la presencia de Nocetti. Después, lo primero que hizo fue exculpar a la Gendarmería. Muy distinto hubiese sido si la ministra en primer momento hubiese dicho vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y si es Gendarmería le caerá todo el peso de la ley a Gendarmería. Esperame un poquito, Juan, que está Leandro Santoro, candidato a legislador porteño de Unidad Ciudadana. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tu impresión también con esto que se está dirimiendo allí en la justicia de Chubut? Mirá, yo creo que el juez Otranto es responsable porque es el que ordenó la represión. Creo que la fiscal
termina presionando para el cambio de carátula porque los organismos internacionales como Amnistía Internacional, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigen eso, que también es un reclamo de la familia. Creo que se demoró mucho en investigar, que hay allanamientos, investigaciones que se hicieron pasados los 15 días, lo cual también habla un poco del encubrimiento de un sector de la justicia. Creo que hay pruebas que son elementales, como el entrecruzamiento de los llamados de los celulares, del GPS, para saber efectivamente si Santiago Maldonado estaba en la Ruta 40 o no estaba. Pero la verdad, el hecho de que esas instrucciones no se den implica también un reconocimiento tácito de parte de la justicia de que no tiene interés en descubrir la verdad. Hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Los dos testigos que dicen que lo vieron a Santiago Maldonado siendo llevado por un cuerpo de gendarmería arriba de un Unimog. Tenemos la declaración de la gente que lo vio antes y fundamentalmente también lo que tenemos, que me parece que es muy importante acá, digamos, es el compromiso, digamos, de Santiago Maldonado con la causa mapuche y la aparición de Nochetti en la provincia, donde yo no me creo para nada que solamente pasó a saludar, y creo que eso es lo que explica el encubrimiento del poder político. O sea, acá hay un pacto entre la justicia o un sector de la justicia, el poder político para terminar de taparlo a Nochetti y exculparlo de la responsabilidad y la Gendarmería Nacional. Ahora, está claro que, y toda la sociedad coincide en que debemos saber la verdad, ¿no? Estamos en democracia, estamos en pleno Estado de Derecho, hay que saber la verdad. Ahora, ¿el kirchnerismo hace un mea culpa de la utilización política del caso? Yo no creo que haya habido utilización política. Si vos me preguntás la razón por la cual al unísono planteamos, no solamente el kirchnerismo, distintas fuerzas políticas, organismos de derechos humanos, la renuncia de Bullrich, bueno, fue justamente porque Bullrich se dedicó a encubrir a Gendarmería en vez de decir que iban a actuar con todo el peso de la ley, que le corresponde a la justicia, apoyando al Estado o el Ejecutivo en ese sentido. Sin embargo, lo que hizo Bullrich fue tratar de encubrir y esconder pruebas, porque la verdad que, como decía anteriormente Rolando desde Esquel, hubo 20 días de secreto de sumario donde realmente lo que pasó en esos 20 días fue nada misma. Es decir, recién ahora, un mes y 37 días después, hay funcionarios hoy en Esquel procurando fijarse y manejar la situación para que avance la causa. ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, por responsabilidad del gobierno. A ver, mencionaba Néstor, recién la situación de la Gendarmería. La Gendarmería es una fuerza que había obtenido mucho prestigio durante los últimos años, sobre todo por investigaciones complejas, en las que parecía que la justicia recurría a ella porque era una suerte de garantía de eficiencia en la investigación. ¿Cuánto puede tener que ver esta defensa acérrima, casi acrítica, a la Gendarmería con que esa sea la fuerza que aportó los peritos que dentro de algunas semanas deberán pronunciarse sobre si Alberto Nisman fue o no asesinado? Sí, yo no sé exactamente lo que decís, Néstor, en el sentido. Lo que hoy se puede conocer de la causa es que Policía Federal está, digamos, investigando las pesquisas que encuentra hasta este momento, porque obviamente la Gendarmería es parte y es el principal, los principales sospechados es el regimiento que estuvo ahí presente, los funcionarios de Gendarmería que estuvieron ahí presentes junto a Nochetti. Entonces, tal vez no precisé bien la pregunta. Lo que decía es, hay una defensa por parte del gobierno, fundamentalmente de la ministra Bullrich, de decir yo me banco a la Gendarmería, ellos estoy seguro que no tuvieron nada que ver, cuando en realidad hay un cúmulo de pruebas que parecen orientar la investigación hacia allí y la investigación judicial no fue hacia allí. ¿Cuánto tiene que ver esto de preservar a la Gendarmería con que la Gendarmería dentro de algunas semanas pueda decir, vea, a Nisman lo mataron? Es decir, si nosotros analizamos el accionar de Gendarmería en distintos hechos, en distintas provincias del país, vemos que es una fuerza de choque que está reprimiendo y que está avanzando sobre protesta social. Es decir, si analizamos también los allanamientos a 12 lugares de organizaciones sociales y políticas en la provincia de Córdoba, vemos que también hay un accionar, si bien no fuera Gendarmería, pero hay un accionar común en las fuerzas de seguridad, con lo cual eso lleva a pensar que están encubriéndolos porque... Es decir, cuando hay ajuste también hay represión, dijimos, ¿no? Cuando uno se ajusta, la población se ajusta el cinturón, producto del tarifazo o cuestiones similares, cuando hay que defender la propiedad privada de los Benetton o de los Lewis, obviamente está la Gendarmería. Cuando hay que defender los intereses de los Midland, está la Gendarmería. Entonces la defensa de Bullrich es la defensa de los intereses corporativos y económicos que los representa Mauricio Macri, que está gobernando para los Midland o para los Benetton. Ahora, Cabandier, vos decías recién que hay una suerte de encubrimiento y probablemente así sea. Probablemente así sea, es todo materia de investigación. Ahora, ¿tu gobierno no encubrió nada cuando lo tuvo a Milani al frente del ejército? Perdón, ¿encubrir qué?
Por ejemplo, el delito de lesa humanidad. Está condenado por delito de lesa humanidad Milani. Los ascensos... Y el jefe de Milani es candidato en Santa Fe, Rossi. Los ascensos de Milani fueron votados... Ya se te preguntaba por la autocrítica. Los ascensos... No, autocrítica podemos hacer en un montón de cosas. Digo, si hubiésemos hecho todo lo bien, hubiésemos ganado en 2015. La verdad que siempre nosotros estamos dispuestos a la autocrítica. Ahora, nosotros perdimos. Los que ganaron son los que gobiernan actualmente. Es decir, si quieren repasar lo que pasó hasta el 2015, no tenemos ningún problema. Ahora, me parece que tenemos que analizar hoy la responsabilidad de este gobierno, donde hay por primera vez en estos años de democracia un ciudadano desaparecido, y no es lo mismo el caso López, porque de López no hay ninguna sospecha sobre esfuerzo de seguridad. Caso Arruga, Luciano. Acá hay una situación muy trágica y muy necesaria de poder ver, y por eso la comunidad internacional está alerta del tema. Fíjense lo que fueron las tapas de los diarios, de la BBC de Londres, del Washington Post. Es muy parecido al caso Arruga. La APDH con el caso Arruga, La Matanza, que era desaparición forzada, le pidió a Scioli inmediatamente y no hizo absolutamente nada. Le pidió al ministro Casal de Seguridad en ese momento y no hizo absolutamente nada. Y hoy Scioli va en tu mismo espacio político. Miren, ¿no te hace ruido eso? Mira, nuestro gobierno nacional y las fuerzas políticas que componían el gobierno nacional y que siguen vigentes son las que más insistimos para la investigación del caso que estás mencionando. Es decir, y en ese sentido... La Correp y la PDH no dicen lo mismo, ¿eh? Mirá, con la PDH hay un vínculo cotidiano, entonces la verdad que las fuerzas que estuvimos bregando por lo de Arruga fueron las fuerzas del kirchnerismo. La verdad que acá hay una responsabilidad de gobierno que tiene que ver con que el gobierno, quien responde la gendarmería, obviamente, es a Patricia Bullrich y también al presidente. Vamos a ver un informe, los invito a todos a ver un informe que realizó el programa ADN sobre la versión de los mapuches en torno a la reconstrucción de cómo fue la desaparición, la supuesta desaparición de Santiago Maldonado. Lo que le voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Que esa visera la tenía dentro de su mochila. Ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba justo donde estaba su pertenencia. Bueno, acá donde nos mandamos para el río. Acá donde nosotros íbamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Vamos a cazar a todos. ¿Vos pensás que está vivo o está muerto? Ya pasó mucho tiempo. Yo lo único que le pido es que nos devuelvan al compañero muerto, vivo, como sea, pero que lo devuelvan. ¿Por qué vinieron a cruzar en esta parte del río y no antes? Porque nosotros pensamos que si seguíamos corriendo para abajo, la gendarmería ya una vez porque acá ya no se ve para arriba. Entonces ya no nos iban a seguir. Y acá es donde nos tiramos al río. ¿Acá se tiran? ¿Acá se tira Santiago también? Acá nos tiramos todos. Como el río no trae mucha profundidad, no trae corrientes tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí, que es otro río. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros lo perdemos, de vista. Y de ahí donde sube para arriba. Y donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió. Donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago. ¿El Unimog entró hasta acá arriba? Ahí arribita, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los sorteos así al costado del camión, hacen una pantalla, bajan algo del camión, se lo llevan 4, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale rumbo a Esquel. Y eso fue el último que se puede apreciar de él. ¿Qué se disputa allí en ese territorio, en ese extenso territorio de la Patagonia, Juan?
Buenas noches, Mariano. Bueno, te va? sabés muy bien que más allá de la grieta estamos hablando de una lucha entre pobres y ricos. Y sabés que la prensa mundial pone en tela de juicio lo que dice acá. United Colors. ¿Por qué? Fíjate, ¿no? Tenés morochos, tenés rubios. La prensa mundial puso el ojo acá. ¿Sabés que el emporio Benetton, los 4 hermanos, poseen una fortuna de 11.000 millones de dólares? Y la República Argentina le representa solamente el 4%. Por eso, para ellos, es más grave esto. Lo que se está hablando en el mundo de esto, que representa la desaparición de un mapuche. Ahora, ¿sabés, Mariano? Esto arranca en 1889 en papeles. Mirá la siguiente imagen. A ver, los chicos. En 1889, en Inglaterra se formó una sociedad que se llamaba The Argentinian Sutherland Company. Ese era el nombre de la sociedad en Inglaterra. Era una sociedad que se formó para administrar los campos de los lores que habían cobrado como consecuencia de la campaña del desierto. En 1975, un grupo burgués argentino compró esa sociedad a través de un banco internacional. ¿Qué hicieron en 1982? Le cambiaron el nombre, le pusieron un nombre criollo, Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. ¿Por qué? Por el tema de Malvinas. En 1991, Benetton compró esa sociedad en una suma, digamos, irrisoria para lo que es, 50 millones de dólares. Pero, ¿sabes cuál es el tema central que acá vamos a poner en duda? Recién lo escuchábamos a Claudio que estaba haciendo una nota Rolando. El administrador general de esta estancia se llama Ronald McDonald, igual que el payaso, ¿no? Es descendiente de escoceses. Y ¿sabés que los padres de él trabajaron administrando los campos de la Anónima en Tierra del Fuego? Por eso también se habló de Josefina, fíjate el apellido, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque se pone en tela de juicio esta lucha entre débiles y poderosos. Ahora, acá tenés las estancias, ¿no? de Benetton, fíjate, son 394.000 hectáreas. Son algo así como 50 ciudades de Buenos Aires para tener una idea del tamaño. Fíjate, mira, acá tenés la Ruta 40. Acá fue el lugar de los hechos. Ahora, a 30 kilómetros tenías un pueblo para llevar en todo caso al desaparecido, a Santiago, ¿no? Pero la Gendarmería decidió atravesar todo el territorio de la estancia Benetton hacia Esquel, que son 100 kilómetros. Ahora, acá tenemos esta estancia Lelequé, que son 96.000 hectáreas, son 5 veces la ciudad de Buenos Aires. Pero el recorrido hacia a donde llevaron atraviesa toda la estancia de Benetton. Ahora, claramente, Mariano, insisto, ¿no? Está en tela de juicio la participación de Benetton con su publicidad mundial y es una lucha de poderes entre débiles y poderosos. Completísimo, Juan. Cabandier, para vos, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? ¿Tenés tu propia hipótesis? Es muy difícil, en ese sentido, poder dar una opinión, porque entraríamos en una especulación. Una especulación. ¿No? Ahora, si vos me preguntás a mí, yo no pierdo las esperanzas, ¿no? De encontrarlo con vida. Mirá, el otro día una persona, un chico, me preguntaba para un trabajo práctico de su escuela si yo todavía seguía buscando a mis papás. Y yo le dije que sí, claro, que seguimos buscando, pero ¿de qué manera seguimos buscando? Bueno, queremos saber cómo fue, claro, a qué hora se hizo, en qué circunstancias, dónde están sus restos, quiénes fueron, claro, quién dio la orden. Me parece que lo primero que nosotros tenemos que hacer es no perder la esperanza de la vida de Santiago, porque se lo llevaron con vida y con vida también queremos que aparezca. Ahora, si esa situación no se puede dar, porque la verdad que ya pasó mucho tiempo, obviamente tenemos que procurar con todos nuestros recursos que tenemos, democráticos, exigiendo con organismos internacionales, porque ahí reparamos. Los organismos internacionales están poniendo el ojo en esto. Claro. Entonces tenemos que exigir y saber quién dio la orden, a qué hora fue, en qué momento, dónde recorrió, por dónde pasó, ¿no? A partir del último testigo que lo vio subir a un camión de gendarmería, bueno, después de ahí, ¿a dónde fue? ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿Quién dio la orden? ¿Quién se comunicó? ¿Quién es cómplice? Acá hay dos hipótesis. O fue víctima de la gendarmería o está refugiado en una colonia
Son las dos hipótesis. Es decir, esas son las dos hipótesis, ¿no? Sí, por eso, digamos, la ministra Bullrich, al primero negar la presencia de Nocetti, después asegurar bajo juramento y ante escribano público que la Gendarmería no tenía nada que ver, realmente cometió una irresponsabilidad. Mira, si hubiese actuado bien y si hubiese dicho, digo, no importa quién haya sido, vamos a actuar con todo el peso de la ley, vamos a tratar de disponer de todas las pruebas, todos los recursos de Estado y de investigación, nosotros no estaríamos hoy exigiendo la renuncia de Patricia Bullrich. Esteban, ¿qué dice el gobierno a todo esto? A ver, reforzando un poquito lo que decía Cabandier, esto está absolutamente confirmado, es un dato de la realidad, consta en actas, consta en el expediente. El 31 de julio a la mañana en la ciudad de San Carlos de Bariloche estuvieron reunidos Pablo Nocetti, sí, el jefe de gobierno del gobierno de Chubut, que es Pablo Durán. Estuvieron reunidos básicamente para ver cómo se hacía el desalojo de la Ruta 40. Así que esto está absolutamente probado. El gobierno viró en la estrategia, ya habla del tema, dice que colabora con el expediente judicial y cambió los voceros. Ahora los voceros son el ministro de Justicia, Garabano, o lo vimos hablar por todos los medios, está en el sur del país, junto con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que es el señor Abruj, que también está en el sur. ¿Qué quiero decir con esto? La han corrido un poco a Patricia Bullrich, no de su cargo, por supuesto, pero sí de ser la vocera de este tema. En la reunión que hubo ayer en Casa Rosada con Mauricio Macri y demás, se manejó la posibilidad de algún tipo de oxigenación, salida, recambio dentro del equipo de Patricia Bullrich. Concretamente se habló del nombre de Pablo Nocetti, que por ahora va a seguir en el cargo. Siempre dentro del gobierno se ha manejado la hipótesis de que el primer ministro de Seguridad de Macri iba a ser Guillermo Montenegro, sí, pero hoy es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en cuarto lugar. Parece absolutamente una utopía o algo absolutamente improbable que salga de ese lugar para reemplazar a Patricia Bullrich. Pero es un rumor que estuvo corriendo en las últimas horas. No es mucho más que eso. Lo objetivo... No es más que un rumor. No es más que un rumor. No es más que un rumor. Lo objetivo es que la corrieron a Patricia Bullrich como vocera de este tema. Seamos prudentes entonces. Sí, por supuesto. Leandro Santoro, ¿vos querés agregar algo? Sí, porque la estrategia del gobierno hasta acá fue decir que Santiago Maldonado nunca se cruzó con Gendarmería y que en realidad no había motivos para plantear el cambio de carátula de desaparición forzada. Yo te hago algunas preguntas, nada más que son muy simples para orientar a la gente en la inducción del tema, ¿no? Primera pregunta es, ¿estaba Santiago Maldonado o no estaba en la provincia de Chubut en ese día? En segundo lugar, ¿simpatizaba con la causa mapuche? En tercer lugar, ¿hay documentos o testigos que afirmen que participó del corte de la Ruta 40? Todo esto que sí para mí, ¿no? En cuarto lugar, ¿Gendarmería reprime esa movilización? En quinto lugar, ¿estaba el número 2 del Ministerio de Seguridad en la zona en esa fecha? En sexto lugar, ¿reconoce por Radio Nacional de Esquel que dio instrucciones operativas a la Gendarmería el señor Nocetti? Porque también eso lo reconoce. En séptimo lugar, ¿hace más de un mes que Santiago Maldonado se encuentra desaparecido y nadie lo puede encontrar? En octavo lugar, ¿hay algún miembro de Gendarmería o algún funcionario del Ministerio de Seguridad cesanteado preventivamente? Ninguno. En noveno lugar, ¿pidió la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, se investiga el caso como desaparición forzada de persona? También. Y por último, ¿cambió el juez, por pedido de la fiscal, la carátula de desaparición forzada de persona? Estas 10 preguntas yo me las hice porque no entiendo qué es lo que estamos discutiendo. Es evidente que Santiago Maldonado estaba ahí, que formó parte de la movilización, que Gendarmería reprime, que Gendarmería estaba a las órdenes del señor Nocetti, que a partir de un exceso en el uso de la fuerza se lo terminan llevando, que a partir de esa situación la prensa internacional y los organismos internacionales ponen el ojo sobre lo que pasa en la Patagonia Argentina y a partir de ahí es el embrollo del gobierno porque no le quiere soltar la mano. Pero es una hipótesis, no hay pruebas todavía en el expediente. ¿Cómo que no hay prueba? A ver, la primera... No hay prueba que se lo llevó la Gendarmería. Te hago una pregunta. ¿Estaba Santiago en la provincia o no estaba Santiago en la provincia? Bueno, es una posibilidad. ¿Estaba en la Ruta 40? No, no es una posibilidad. Se lo ve en un video, creo que el día 1, ¿no? Sí. El día 1 se lo ve en un video. Sí, tampoco está claro que sea él, Leandro. No está claro, tampoco está claro que sea él. Están los testigos, están los familiares. Yo y además entiendo está la prueba que no se está... El tema de los GPS de los celulares es clave. Bien. Esa es una prueba que no se hizo. Creo que inclusive vino el ingeniero de este programa a decir que había un tipo de prueba que se podía hacer para garantizar que esto no esté. A ver, para redondear el tema, porque ya tenemos que ir cerrando. Y lo último, tengo una pregunta. ¿Por qué crees que ni siquiera preventivamente ningún gendarme y el señor Pablo Nocetti... Ya lo dijimos hoy, lo dijimos con Graña. ¿Por qué no habían separado algunos, por lo menos preventivamente, a los efectivos que actuaban en el operativo? Bueno, confesión de parte, relevo de prueba, porque lo están encubriendo. Es de base. Bueno, no me consta que lo estén encubriendo. A ver, en cualquier otro caso, acá Graña contó que inclusive la gobernadora Vidal, frente a casos similares, lo primero que hizo... Apartado y acá no pasó. efectivos, exactamente. Néstor, ¿cómo sigue la investigación? Porque va a haber rastrillajes... ¿no? en la zona sagrada, ¿no? Por parte de la Policía Federal. Sí, rastrillajes que se insinúan como tardíos. A ver, lo más curioso del expediente es que en el expediente en el que se investiga
la desaparición de Santiago Maldonado, prácticamente no se habla de Santiago Maldonado, porque la hipótesis de la desaparición irrumpió en las últimas semanas. De entrada, cuando había una persona que no aparecía, no se investigó la posibilidad de la desaparición, sino era el extravío, la de alguien que se hubiera retirado voluntariamente de un lugar y se lo estuviera buscando. Como pasa aquí cuando una chica desaparece, se hace una causa de NN sobre averiguación de paradero y 15 o 20 días después aparece el cadáver. Esos primeros momentos, minutos, son fundamentales para determinar qué es lo que pasó. En esta causa no pasó. Todo lo que se haga ahora probablemente sea tardío, porque una persona desaparecida de manera forzosa, investigada 36 días después, lo más probable es que no aparezca o que si aparezca ya esté sin vida. Santoro Cabandier, gracias por vuestra presencia. Gracias, Mariano. Gracias. Bueno, vamos a hablar de economía, sí, de la economía nuestra de todos los días. Hay dos referentes que van a estar aquí en el piso de tercera posición. Ya está Lavagna y está también Tombolini para hablar de economía. Y también está Iván Sasovsky, distintas posturas para hablar de la economía. Hay brotes verdes, hay una reactivación, pero vean este informe sobre los créditos hipotecarios. ¿Una oportunidad para la clase media? Hoy se están otorgando unos 3.500 millones de pesos en préstamos hipotecarios, cuando hace un año se daban nada más que 200 millones de pesos en préstamos hipotecarios. Hoy ya el 22% de las compraventas en Ciudad de Buenos Aires, primer semestre, se hicieron con crédito hipotecario. De cada 10 operaciones, 7 se están desarrollando con crédito. Vos fíjate que son cifras de los años 90. En los 90 se hacía esa cantidad de operaciones. Una familia pasa de una situación de estar gastando en un alquiler toda su vida a estar invirtiendo en un crédito hipotecario que ya está viviendo en su propio techo. Por cada millón que pagás o pedís al banco, es básicamente muy parecido a, haciendo el cálculo, a lo que te sale un alquiler. ¿Es ese el segmento al que se apunta? Exactamente. La mayoría de nuestros clientes o viven con los padres o alquilan. Claro. Entonces, el problema de largo plazo de la Argentina y del crédito en general es la inflación. El peor riesgo es que se detenga este proceso de baja de inflación, digamos. El principal miedo que tiene toda la gente, lógico, entendible, es si me endeudo en uvas, ¿qué pasa si la inflación aumenta? El crédito hipotecario funciona cuando la inflación está medianamente controlada. En el caso de que el salario se ajuste por debajo de la inflación, en ese caso el cliente va a tener derecho a exigirle al banco una reprogramación de los pagos. Está también el peligro de perder el trabajo. Porque si uno pierde el trabajo, obviamente no puede pagar el crédito. Buen punto. ¿Y eso? Eso hay seguros también. Los propios créditos tienen seguros que cubren un plazo donde uno, digamos, tiene que, obviamente, que pagar el crédito, ¿no? Marco Lavagna, Matías Tombolini, aquí los tienen a los dos. Matías es candidato y Marcos es diputado. Bienvenidos. ¿Qué tal, ¿Hay una reactivación? ¿Hay un síntoma de reactivación o no? A ver, creo que lo que te está pasando es que estás recuperando parte de lo que caíste el año pasado. El año pasado tuviste una caída importante, sobre todo en algunos sectores, y lo que te está pasando es que estás recuperando y volviendo a los mismos niveles del 2015. Si se quiere, el desafío para ahora es que el gobierno pueda mantener que esto no sea simplemente una recuperación de lo que se cayó y que lo transforme en crecimiento. Cuando uno mira el ingreso, lo que llamamos nosotros los economistas el Producto Bruto per cápita, que es el ingreso de la economía en cada uno de los argentinos, todavía estás por debajo 2 puntos. 2 puntos por debajo. Falta mucho. Recién veíamos lo de los créditos hipotecarios. ¿Reactiva esto? ¿Reactiva la posibilidad de...? Sí, está claro que en la Argentina se venden más autos, se venden menos departamentos. Todavía estamos con un problema que se vende menos comida, pero... Digo, se venden más departamentos, las escrituras aumentaron, van aumentando. Siempre el informe del Colegio de Escribano. Digamos, nosotros entendemos claramente que al gobierno no le quedan más malas noticias en el plano económico por delante hasta fin de año, porque una economía que crece o que se expande en torno de 3% con un primer semestre que fue bastante malo, supone que el segundo semestre va a crecer a una velocidad crucero interesante, bastante parecido a lo que pasó en 2015, por cierto, donde la economía para las elecciones también creció y lo que dejó para el año siguiente fue un problema importante. Ahora, de cara a lo que viene, la pregunta es, como bien planteaba Marco, ¿esto es rebote
o recuperación para un desarrollo sostenido a lo largo del tiempo. Y si bien algunas variables de la macro se ordenaron, no se terminan de despejar las principales cuestiones que el gobierno no quiere discutir. Porque dice reforma laboral, pone el título y no dice de qué quiere hablar. Habla de reforma previsional, pone el título y no dice de qué quiere hablar. Habla de reforma tributaria, pone el título y no le da contenido. Y la verdad que cómo procese la Argentina estos tres temas tiene mucho que ver con cuál va a ser el modelo de desarrollo de la Argentina hacia adelante y si vamos a repetir lo de los últimos años, que es año impar la Argentina cayendo, creciendo, y año par la Argentina en las cayendo. elecciones, generalmente, todos los gobiernos suelen impulsar un poco más la economía y después Vamos por recortan. parte. A ver, mucho se habla del déficit fiscal, ¿no? De hecho, el presidente dijo el otro día, si nadie, palabra más, palabra menos, dijo, si no bajamos el déficit fiscal, nos lleva puesto o algo así, dijo el presidente. Sí. ¿Cómo se baja el déficit fiscal? ¿Cómo lo haces? ¿Qué recortás? ¿Dónde tijereteás? Bueno, a ver, lo primero que uno tiene que tener claro es cuánto es eso, cuánto representa ese déficit fiscal, que es hoy más o menos 6 puntos del producto. Si yo esos 6 puntos del producto lo hago por la vía del ajuste, significa que tengo que hacer caer 6 puntos la economía. Una situación social tan compleja como la que tiene Argentina es algo totalmente inviable. ¿Cuál es la lógica que tenemos que aplicar en todo modelo para corregir esto? Es una lógica de crecimiento. La Argentina, la única forma que tiene de recuperar el déficit fiscal es por la vía del crecimiento, no por la vía del ajuste. Estamos entrando también en un proceso donde el gobierno empieza a hacer algunos ajustes. Cada vez le quedan menos ajustes para hacer, o por lo menos tiene que hacer ajustes en lugares donde cuesta más. La jubilación, Matías antes hablaba de qué va a hacer con el régimen previsional. ¿Va a plantear un ajuste en jubilaciones? ¿En la movilidad? No, bueno, es políticamente incorrecto. Ya pasó con el 13%. Pero ya con la cobertura del PAMI lo empezó a plantear. Si vos mirás lo que plantea Mirta Tundi respecto de la implementación de la reparación histórica, tenemos serios problemas ahí. Digo, lo que está claro es que me parece que, retomando un poco lo que dice Marco respecto de cómo se reduce la brecha fiscal en la Argentina, por lo menos hace falta la discusión, además del título. Y tampoco en ese sentido hay una discusión. Se habla de reforma tributaria y no se le da contenido, no sabemos de qué estamos hablando. Y te sumo un dato adicional. Sí. El peso de los intereses de la deuda cada vez es más fuerte. Claro. Con lo cual vas cambiando que tenés que hacer, o el gobierno puede plantear un ajuste en tarifa, jubilación, lo que sea, y por el otro lado va pagando más intereses. A ver, me esperan un minuto porque Juan Enrique tiene información sobre los créditos hipotecarios. Claro, Mariano, ¿sabés cuál es la pregunta de los créditos hipotecarios? Si conviene o no conviene. Si es verdad que hay un boom de créditos hipotecarios. Y yo estoy hablando con mi amigo flautista, que me vende la casa, la choza más barata. ¿Sabés que flautista pide $70.000 porque viste que los inmuebles se miden en dólares? Acá tenemos un tema con la unidad de medida, porque yo, como la gente que nos mira, ganamos en pesos. Y $70.000 son 1.250.000 pesos. Acá va la primera traba. ¿Sabés qué? El banco me presta solamente 1 millón de pesos. O sea que la gente que está mirando, para poder llegar al crédito hipotecario, tiene que juntar 250.000 pesos, que no sé quién es el que puede haberlo juntado. Pero ponele que lo junté. No me prestan en dólares, no me prestan en pesos, me prestan en uvas. Y mirá, te lo digo rápidamente, mirá la uva. La uva cuando lanzó el año 2016 valía 14,05. Hoy vale 19,85. Aumentó más que el dólar. Y no sé si mi salario acompañó ese aumento. Te hago un ejemplo rápido. Por 1 millón de pesos, lo que yo estoy arreglando con flautista para comprarle la choza. Mirá, si yo hubiese tomado ese crédito por 1 millón de pesos, en agosto del año 2016 hubiese pagado 6.649 pesos. Y hoy tendría que estar pagando 8.073 pesos. Mirá lo que aumentó la cuota. Ahora, vos que estás en tu casa decidís si te conviene o no. Pero mirá, rápidamente, ¿es un boom de créditos hipotecarios? Mirá, pero Mirá, no, acércate. Juan. Se nos van a venir encima los bancos. Yo no creo que haya aumentado 2.000 pesos la cuota, Juan. Sí, mirá, pará, esto es el valor de la uva. Esto lo podés chequear en la página del Banco Central. Es el valor de la uva. Y mirá, y esto también lo podés chequear.
Estos son el porcentaje del PBI, la cantidad de créditos. Hipotecarios hoy son 70.000 millones de pesos, 0,9% del PBI. Claro que hay un monto respecto al año 2016, a ver. pero claramente es muy difícil ahorrar 250.000 pesos para sacar de crédito. A ver, Iván está haciendo no con la cabeza. A ver, me gustaría pedirle una opinión a Iván Sasovsky. No se puede tapar el sol A con ver. la mano y decir que no es un boom de créditos hipotecarios cuando hay 22.000 solicitudes de créditos hipotecarios desde el que el gobierno lanzó estos créditos hasta ahora, datos del día de hoy. Y a su vez, respecto, en lo que va de este año solamente, respecto al año 2015, se multiplicó por 8 la cantidad de créditos hipotecarios otorgados. Son datos informados hoy mismo por el presidente del Banco Nación. Con lo cual hay determinadas situaciones que no se pueden evitar informarlas. Es verdad lo de la evolución del precio, pero sigue siendo conveniente en relación a un alquiler que se está pagando. Esto realmente va a generar un círculo virtuoso en relación con la actividad de la construcción y es un mercado que se está moviendo. De lo contrario, ninguno de estos valores podrían ser informados por los bancos como lo están haciendo el día de hoy. ¿Y ese círculo virtuoso llega a la calle? Sí, claro que va a llegar. Obviamente, si uno se pone a ver desde dónde partimos, el piso es muy bajo. El año pasado fue un estancamiento muy fuerte el que tuvo la Argentina y este año de a poco se va recuperando. Pero sí se puede prever que esto va a continuar porque hay muchas solicitudes de créditos hipotecarios que todavía no se han otorgado el crédito y que a su vez van a empezar a motivar la construcción. Es decir, hoy se está moviendo mucho el mercado de lo que son los inmuebles ya usados Claro. Y que todavía no se pudo calzar con la construcción en sí mismo. Les pregunto a ustedes, ¿el gobierno ha entendido que tiene que incrementar un poco el consumo? ¿No? Con créditos hipotecarios, con créditos ANSES, ¿no? ¿Lo ha entendido? Yo creo que sí. El tema es después, ¿qué hace después de las elecciones? A ver, si seguís planteando un esquema donde solo tratás de promover las inversiones extranjeras, que es importante promoverlas, yo no digo que no sea importante, pero no podés plantear un esquema económico donde decís, dependo de las inversiones extranjeras. Vos tenés que plantear un modelo basado en el consumo como motor, que tenga inversión y exportaciones. Esas son las tres patas que tienen que moverse. Si vos solo promovés en épocas electorales un poco el consumo y después lo retraes, entras en los ciclos negativos. Me quedo con algo del tema de los créditos hipotecarios. Me parece que el dato importante en términos para entender el impacto en la actividad económica, o si esto va a generar un círculo virtuoso, es el porcentaje sobre el producto. Quizás es un poco técnico, pero hoy todavía es muy bajo para suponer que esto tiene un círculo virtuoso que va a hacer que toda la economía se mueva. Es importante seguir promoviéndolo porque créditos hipotecarios es uno de los ejes centrales que hay que desarrollar, pero todavía le falta muchísimo para que sea un motor de la economía. Habitacional es de 3 millones de personas, 22.000 carpetas, como dice Labaña, claramente es muy poco y no se va a sentir. Lo que sí es un boom con respecto al año pasado. Yo entiendo la buena predisposición y seguramente alguien que está alquilando quiere llegar a tener su propia vivienda, pero la buena predisposición del gobierno no alcanza, es muy poco. ¿Tombo? Y es que es una aspiracional, digamos, la posibilidad de volver a contar con una herramienta con la que no contábamos. En la Argentina, por supuesto que luce como algo a lo cual los sectores medios pueden aspirar, pueden querer. Vale decir que en la Argentina, para resolver el problema de vivienda enorme, que no es responsabilidad de este gobierno, sino que tiene que ver con algo que el gobierno del pasado tampoco resolvió, y te diría es una deuda de la democracia argentina, lo que hace falta es un verdadero plan de vivienda, que caracterice la realidad económica argentina mirándonos en el espejo de lo que somos. Porque quizás uno de los principales problemas de la realidad económica argentina actual por parte de las autoridades es que miran la Argentina en un espejo de lo que no somos. Esta idea de mirarnos en la cosa como hollywoodense de una Argentina que no somos y que además excede la General Paz es lo que nos lleva muchas veces a tener soluciones que no son aplicables para nuestro país. Iván, aquí los economistas del Frente Renovador o de Un País dijeron que esto que está pasando con los brotes verdes, con la reactivación, es rebote del año pasado. ¿Vos opinás lo mismo?
Yo opino que en realidad este rebote es un dato de la realidad, no es una opinión en sí mismo. Pero sí creo que hay determinados planteos que se van a poder dar recién después de las elecciones. Estamos en un periodo electoral, el gobierno no cuenta hoy con la suficiente cantidad de bancas como para poder encarar discusiones de fondo, donde están la reforma impositiva, la reforma previsional. No podemos quedar descalzados del mundo. La reforma previsional que hizo Brasil fue terrible en términos de competitividad. La Argentina se va a ver afectada. Para que la gente tenga una idea de qué es lo que se hizo en Brasil hoy se pueden vender las vacaciones. O sea, sí, pero ojo, para para ese extremo. Para, Iván, Entonces, porque el ministro Cabrera, ayúdenme, hay varios funcionarios que salieron a decir, Acevedo me lo dijo a mí en la radio a la mañana, el titular lo oía, acá no podés aplicar la reforma de Brasil. No se puede, pero digo para que veamos los Ojo. descolgados que estamos del mundo y cómo nos va a empezar a afectar pero la reforma laboral de Brasil es nuestra. inaplicable acá en la Argentina. Pero perdóname, si mañana Chile promueve la vuelta a un sistema esclavista, la verdad es que como país tenemos que intentar buscar una manera de competir contra el esclavismo sin tener esclavos. Pero yo no estoy diciendo que tengamos que hacer eso. Digo, seguro que va a ser más competitivo. Esas situaciones nos afectan a nuestro Por supuesto, país nos y afecta, que hay que discutirlas, sí, pero la hay que discutirlas luego de este periodo electoral. Bueno, y ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que los argentinos vamos a elegir en el futuro. Si vos que nos estás mirando y tienes un negocio de venta de ropa, tomás más personal cuando te sale más barato o cuando vendés más ropa. Esta fuerza política cree que se toma más gente cuando se vende más, no cuando la gente es más barata. Gracias a todos. A descansar. Que tengan una buena noche. Gracias, Iván. Gracias. Equipo, ¿nos vemos mañana? Si Dios quiere. Sí, Rolando va a seguir allí en Esquel. Lo saludamos a Rolando Graña. Excelente trabajo allí como enviado especial de A24 y de América Noticias en este que es, sin lugar a dudas, uno de los casos más importantes del año. Nos reencontramos mañana en tercera posición, 22 horas por A24. Gracias por habernos acompañado. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.